Después de superar muchas trabas, la ley de víctimas no hizo distinciones entre quienes han sido violentados por el Estado y quienes han sido aterrorizados por la guerrilla y los paramilitares. Definió a las víctimas como aquellas personas afectadas por el conflicto armado de 1985 a la fecha. Contempló su reparación moral, psicológica y económica y estableció la devolución de tierras a los desplazados. Aunque los expertos catalogan estos puntos como un gran avance, otros lamentan que no se hubiera contemplado la reparación a partir de 1980, porque quedaron por fuera miles de integrantes de la Unión Patriótica. Creen que la compensación económica no será tan generosa por culpa de la regla fiscal y que la devolución de tierras será difícil si no se garantiza que cesen los asesinatos de quienes las reclaman. Hoy, en Contrastes, habla una víctima del conflicto armado sobre las situaciones que agobian a los civiles que han tenido que abandonar sus tierras, perdieron familiares en masacres o presenciaron desapariciones y torturas. Su petición es memoria histórica y no repetición de los hechos. La pregunta es, ¿se podrá garantizar esto en medio de la guerra? Lo de las tierras puede ser posible que lo hagan. Los otros daños es difícil, porque usted sabe que daños morales es complicado, no creo que lo repare. Eso no tiene ninguna reparación, de pronto es un paño de agua tibia que también tienen que mirar porque de pronto hay personas inescrupulosas que van a meter sus manos ahí como en todas las leyes que sacan. En parte porque pues no les van a devolver todo ni van a, digamos, van a recuperar lo que perdieron, pero sí por lo menos en parte se van a beneficiar de algo. En el momento en que todavía no se presumía nada de lo que pasó en El Salado, tuve un sueño premonitorio donde vi que sentado en la puerta de la iglesia tenía dos alitas, estaba vestido de blanco, de frente estaba la cancha donde sucedió la masacre y ahí veía que a las víctimas, a las personas le daban palos en la cabeza, pero que eran inmortales. Entre más palos le daban, ellos alzaban la cabeza, como un símbolo, una señal de algo, de que algo va a pasar. Pero en medio de una infancia llena de miedo, un niño de 11 años, imposible tener la voluntad de decir el sueño y evitar muchas cosas. Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Ya lo escucharon, el sueño premonitorio que tuvo John Medina, una víctima que logró sobrevivir a la masacre que se aconteció el 18 de febrero del 2000 en El Salado, en el corregimiento del Salado, donde más de 62 personas, según los registros oficiales, murieron por las torturas y la manera vil como los grupos paramilitares que estaban en ese momento comandados por Castaño asesinaron casi que a toda la población del Salado. Pues para hablar sobre este tema, para reivindicar la historia y construir la memoria colectiva de este país, que aunque no quisiéramos escuchar ni saber más de este tipo de acontecimientos en nuestro país, son fundamentales para no repetir más la historia. John, mil gracias por acompañarnos esta noche y por decidir compartir ese dolor, ese miedo y ese sentimiento que vivió en ese momento cuando tan solo tenía 11 años. Sí, sentir que todo pasa afuera de donde está uno ocultado, un sinnúmero de acontecimientos, torturas, un hecho lamentable que no se debió nunca cometer, donde el Estado tuvo toda la garantía, toda la posibilidad de acceder y proteger a la comunidad y no lo hizo a su tiempo, fueron omisos a querer salvaguardar esta población de 7.200 habitantes, un número considerable que también hay que recalcar la pujanza de que fue el corregimiento más rico de los Montes de María, produciendo 7 millones de toneladas de tabaco al año. Sí. También sentir que eso pasa, estar sumido en una era de niños, una guerra que no es un juego de niños, pero que nos vemos siempre involucrados, somos los principales víctimas, y sentir que el dolor de las víctimas no es el dolor de los colombianos, sentir que en Cartagena, Bogotá, sigue el mundo corriendo
y nosotros sufriendo un hecho tan atroz, tan vil, y que no tengan ni siquiera la reacción inmediata, porque padecimos 72 horas de guerra y nadie llegó. ¿Qué pasó con la familia de John? Afortunadamente nos encontramos en la casa y no llegaron a ese lugar Pero sus hermanitos, me decía antes de iniciar el programa, sí, no se encontraban con ustedes. Mis hermanos se encontraban en las veredas, en los montes, corriendo en busca de un refugio para que, como ya eran más grandecitos, los podían acusar, los podían reclutar, qué sé yo, y tuvieron esa intención de... Cuando uno está en las capitales, habla mucho de la población civil inmersa en el conflicto, es decir, en medio de los grupos paramilitares y la guerrilla. ¿Cómo se vive ese miedo? ¿Cómo se trata de no estar mal con unos, pero con los otros tampoco, que no lo involucren con uno y con el otro, pero finalmente terminan involucrados, como sucedió en El Salado, que llegan buscando una lista que era una mentira y era una forma de ponerlos a ustedes a favor de lo que hacían los paramilitares en contra de la guerrilla? ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo la vive la población civil? Vive uno en medio de una encrucijada, en un estigma total, en medio de dos bandos que en realidad son ajenos a la población civil, pero que directamente se ven los centros poblados involucrados porque están en el área de influencia donde suceden todos esos movimientos. También recalcamos que lo que pasó fue injusto, por lo que se presumía de una lista de 21 personas, de los cuales figuraban ellos para ser las víctimas directas de la masacre, por lo que posiblemente tenían vínculos colaboradores con la guerrilla, grupos armados de la región, pero que como no se encontraban en el área o el lugar de los hechos, arremetieron con el número 21, contando el que le cayera el 21, lo seleccionaba, hicieron una lista de seleccionados y posteriormente fueron asesinados. Como el tema de la música, los tambores, las gaitas, lo que en algún momento para el pueblo hubiese sido una gran fiesta de fin de año, de cosecha y demás, la reviven en ese momento en la masacre, porque infortunadamente quienes fueron a realizar esta masacre utilizaron la lúdica y utilizaron la música como una herramienta para disfrutar de manera macabra esta masacre. Sí, el hecho lamentable por lo que en medio de una guerra social y psicológica, porque no solo abarcó lo que fue el casco urbano del Salado, sino el área jurisdiccional y los corregimientos y veredas vecinas, lo lamentable de todo fue que cogieron como epicentro a la cancha o plaza del Salado, donde en medio de un festín con tambores, gaitas, instrumentos musicales de la Casa de la Cultura, comenzaron a tocar, y en medio de la música, en otros sectores de la comunidad prendían los equipos de sonido, en la zona alta del pueblo jugaban con los gallos, pelea de gallos, era una total lúdica en medio de todo lo que estaba pasando, de todos los hechos atroces que cometían. John, ¿cómo se describe el miedo que siente un niño de 11 años? El miedo es lo más latente en ese instante, el dolor de cada uno de los que se encuentran en un sitio de este tipo, de esta magnitud. Es como querer no estar en ese lugar, pero no se puede hacer nada, por lo que hay un cerco de 20 kilómetros a la redonda que impide la huida, y que nos sentimos como que ya vamos a morir, como que hoy es nuestro último día. ¿Qué podría yo hacer para salvarme? Esa es la pregunta. Y no hay nada que hacer. John, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy, luego de hacer un seguimiento a aquellos escritores, a los músicos, a los narradores orales y escritos que de alguna manera han venido visibilizando el drama y el acontecer de las víctimas en nuestro país, que para muchos colombianos resulta totalmente ajeno, hoy tenemos una víctima que nos está contando cómo se vive el miedo, el temor, pero también el abandono por parte del Estado cuando suceden hechos tan atroces y tan vergonzosos en un país que habla de la democracia y de la protección a la población civil, hechos como la masacre del Salado. John, en el corte a comerciales yo le preguntaba si de alguna manera cuando usted cuenta estas historias revive la película, revive todas esas imágenes, los sonidos, los olores que obviamente enmarcaron esta masacre, y usted tímidamente me decía que ya lo había bloqueado. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿O es una cosa ya inconsciente? no es que las cosas queden en el olvido, no es difícil de olvidar, porque olvidar a nuestros seres queridos, a nuestras víctimas, es condenarlos a repetir la historia. Pero que superar a cada momento, cada instante que pasa, los acontecimientos, lo que se vive, es dignificar el buen nombre, por lo que ya uno no va a estar sumido en pensar que vamos a estar en el trauma de la violencia, sino luchar, trabajar para que esto no se vuelva a repetir, para que la historia sea diferente, para que todo cambie para bien. ¿Ese es un tema vetado en la familia o lo han vuelto a hablar después de 11 años? No, el tema de la masacre del Salado es la reconstrucción de la memoria en Colombia, por lo que de ahí parte como el modelo de cómo se puede hacer memoria desde nosotros mismos como las víctimas. Desde los sobrevivientes tuvimos la voluntad de hacer memoria histórica para recordar, para dignificar, para no olvidar. Tuvimos como modelo hacer una semblanza, buscar fotos de todas las víctimas, para decir quién era, cuáles eran sus actitudes, sus valores, como persona, quién era cada víctima. Y podemos ver que eran los mejores, los líderes, los más sobresalientes, los profesionales, los profesores, los cristianos, las madres comunitarias, fueron los que fueron victimizados. 11 años después de la masacre, ¿cómo está el Salado? ¿Cómo han logrado recuperar la esperanza, recuperar la oportunidad de darse una oportunidad para sacar adelante su pueblo, pero también a las personas que fueron víctimas, que sobrevivieron, pero que tienen que sobrevivir con ese recuerdo y esa memoria? Sí, el Salado en los últimos años ha tenido el interés de cambio, de innovación, de buscar alianzas, estrategias para superar la crisis. Por todo lo que pasó, quedó en la total miseria y pobreza, pero que hoy la voluntad de los líderes, de los personajes sobresalientes del Salado, hemos tenido ¿Ha sido un trabajo específico de la misma comunidad del Salado? Hemos tenido el interés de abarcar muchos temas sociales para lograr cambios en la comunidad. A eso se suma el apoyo de la Fundación Semana, que con el plan de intervención, la reconstrucción del Salado, ha hecho con el apoyo de múltiples empresas y fundaciones a nivel de Colombia, alianzas para lograr la reconstrucción. Ya se han hecho obras como la Casa de la Cultura, el alcantarillado por parte de Acción Social, se hizo mejoramiento de vivienda, y tenemos en mente nosotros como líderes para el desarrollo de el SENA, 5 jóvenes, luchar para sacar adelante un proyecto de granja integral ecológica autosuficiente para que
los estudiantes de noveno, 10 y 11 del corregimiento del Salado puedan hacer su práctica, y de eso depende nosotros, o sea, nosotros tenemos esa intencionalidad, el interés de... Qué buena esa actitud, porque hay quienes piensan que las víctimas se quedan toda la vida siendo víctimas. Lo que usted me cuenta de alguna manera, sí, se quedan con el dolor, el recuerdo, la memoria constante y demás, pero superan la posibilidad de buscar otras alternativas de vida, de buscar lo que se les quedó rezagado, detenido durante mucho tiempo para solucionar este tema, pero hoy están buscando nuevos caminos. ¿Se sienten acompañados por el gobierno nacional? Sí, afortunadamente tuvimos la visita del doctor Juan Manuel Santos al Salado en las últimas semanas, presentando los proyectos regionales, como el proyecto de Incoder, donde salieron 62 familias del Salado beneficiarias, que anterior a la visita se presentaron a una convocatoria y fue una de las más acogidas por el Ministerio de Agricultura. John, pero ¿usted cree que los gobiernos de turno sí tienen en cuenta la resolución del problema de las víctimas, o es un tema que está en la agenda y queda pendiente? O sea, todavía como que no se han apersonado frente a eso. Lo significante del gobierno actual es la voluntad soberana de aprobar la ley de víctimas como respuesta a toda esa deuda que tenía el Estado colombiano con nosotras las víctimas de la violencia en Colombia. Y aparte de eso, es lo básico, hacer una reparación integrada para que por medio de este modelo de reparación logremos un mejor país y lleguemos a la reconciliación. Hay quienes dicen que la reparación y la justicia para las víctimas básicamente se concentra en el tema monetario, que ha sido el que más se ha debatido en nuestro país, cuánto vale reparar una víctima y demás. ¿Es tan solo el tema monetario para la reparación de las víctimas? No, eso va más allá, por lo que el dolor de las víctimas ni se compra ni se vende. Debería ser dolor de todos y cada uno de los colombianos, por lo que todos somos víctimas, todos somos una sola nación. Y eso es lo que nos debería ayudar a reconciliar. Si queremos lograr un mejor país, estaríamos en pro a dignificar el buen nombre de las víctimas, a simbolizar cada episodio en diferentes regiones del país, hacer una integralidad, una memoria colectiva a nivel nacional que genere la voluntad, la expresión de cada colombiano a decir ya no más, porque esto no se puede volver a repetir. Una pausita y ya regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. John, ¿usted cree que los narradores, los escritores, los músicos, los periodistas, quienes hacen documentales evidenciando el dolor y el tema de las víctimas en nuestro país, han hecho bien su trabajo o han distorsionado el acontecer de las víctimas, de las masacres, el dolor, el temor, la esperanza y la ilusión por cambiar su situación? La verdad es que desde un principio todo se daba de manera oculta. Los medios no presentaban el diario de lo que pasó en el momento en que se debió presentar lo que pasaba para poder evitar lo que pasó. No se hizo, por lo que ajenos fueron a decir lo que en el momento se efectuaba en el Salado. Tan solo se interesaron 10 años después, gracias a la Comisión Nacional de Memoria Histórica, que tuvo la voluntad de visibilizar, de mostrar este tema ante la nación. Ahí sí tuvieron el interés colectivo
de sumarse, más no cuando debieron. ¿Y cómo califica usted ese interés? ¿Era un interés más por, bueno, por escribir un texto o por una cosa más de mercado que un interés real por rescatar la historia de esas víctimas? El sentir de cada persona es diferente, pero yo... ¿Pero usted cree que de alguna manera se momento, aprovecharon de la situación? Como estuve muy de cerca la investigación de memoria histórica, más que un interés económico, un interés sólido de dignificar el buen nombre, de visibilizar la historia, y no solo El Salado, la de muchos, sí, de muchos regiones, como la masacre de Oaxaca, la de Vallaportete, en fin, son muchos los trabajos que han hecho y que es parte de la historia de Colombia. Y es grato saber de que hay una comisión que se encarga de estos temas. ¿Pero usted cree que los otros agentes que han ido a visibilizar esas historias ha sido un sentimiento y un interés sincero? ¿Ha servido de alguna manera también para que los colombianos sepamos qué sucedió allá? Sí. ¿Y qué pasó también con los sobrevivientes? Algunas personas que llegan con el interés un interés honesto. Honesto de trabajar por la comunidad, pero como la historia nunca es como la pintan, siempre se infiltran personajes que van en más allá de eso, van en busca de otros intereses, van en busca de engañar a la comunidad, sí, le prometen cosas y que nunca cumplen, y eso es lo que... ¿Ustedes ya están cansados de eso? De contar, de repetir su historia para que otro también la utilice en beneficio propio y poco o nada llegue a su región. Eso fue el modelo que se vivió antecedentes a la llegada de la Fundación Semana, que todo el mundo llegaba, prometía, todo, y nadie decía nada, hasta que nosotros como líderes sociales y civiles de la comunidad tuvimos la intencionalidad de organizarnos, presentar propuestas de innovación y cambio para el desarrollo de la comunidad, qué se podía hacer para que todos nos siguieran en esa misma condición, y pudimos lograr muchos proyectos. Lo invito a usted y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. Buenas noches. En el imaginario colectivo de la sociedad colombiana existe la idea de que en nuestro país existen muchas leyes, pero nada de efectividad. Y efectivamente existen muchas leyes, pero se falla en la aplicación, en la materialización de ellas. Y en ese sentido, lo que tiene que ver con las víctimas, precisamente cuando acuden a la aplicación de ellas, a la reclamación de sus derechos, ellas se ven envueltas en el laberinto oscuro y tortuoso de la tramitología por un lado, y por el otro lado, las víctimas están expuestas a lo que podríamos decir nosotros la falencia absoluta de que los funcionarios, los operadores administrativos y de justicia no han entendido la aplicación del principio de la dignidad humana por un lado, y por otro lado la aplicación del principio de la solidaridad, de tal suerte que esa es la invisibilidad en la que se encuentran las víctimas de este país, que tienen que recurrir fundamentalmente a los mecanismos judiciales para la aplicación o para reclamación de sus derechos. Es por eso que en desarrollo de las acciones constitucionales, y hoy que estamos celebrando, conmemorando los 20 años de la Constitución, 3,5 millones de colombianos han tenido que acudir a la acción de tutela para la reivindicación de sus derechos fundamentales. César López, con quien usted escribe una canción absolutamente emotiva en uno de los álbumes de él. Hablemos un poquito sobre esa historia. Sí, en el álbum de Las Voces del Salado tuvimos la intención de cómo hacer un trabajo discográfico, algo que dignifique el buen nombre, el dolor, de cómo hacer un recorderi desde lo emocional, desde lo artístico. ¿Y está dirigido a quién? A todas y cada una de las víctimas del Salado, pero en especial a Ornedis Torres. Mi canción se deriva a él como víctima, era un joven de 17 años cuando fue víctima.
era músico, tocaba instrumentos musicales, cantaba, componía, era todo un artista. Y en honor a él escribí la canción Mi Amigo. John, vemos que en usted vemos una persona que tiene muchas ganas de, como se dice popularmente, de tragarse el mundo, de buscar cómo capacitarse, cómo formarse, pero lo más bonito es que esa capacitación y esa formación quiere llevársela a su corregimiento. En este caso nosotros hicimos una organización de base desde nosotros, los 5 muchachos que nos encontramos en Salado, acá en Mosquera, estudiando una modalidad técnico-agropecuaria, y conformamos la asociación Red de Líderes Agroindustriales del Salado Bolívar, una red que se suma al desarrollo regional, por lo que estas modalidades agropecuarias son lo que se vive día a día en el corregimiento, es el eje de actuaciones que todos y cada uno de los campesinos del Salado día a día trabajan. Por eso vamos con el conocimiento para replicar esta idea con ellos y sumarnos también al proyecto de granja integral autosuficiente y ecológica del Salado Bolívar, para que los aprendices o estudiantes de 9º, 10 y 11 Sí. hagan las prácticas en esa área que ya se está levantando. Estamos construyendo ya la granja. Qué buen camino y qué buen proyecto de vida, ¿no? No solamente pensar en ustedes, sino también pensar en su comunidad, sí. Una comunidad que se merece otra opción de vida, otra posibilidad de soñar y de revivir la esperanza. John, ya para terminar nuestro programa, ¿las víctimas están cansadas de que los colombianos las veamos como víctimas? Una víctima no ¿O deja, es necesario seguir? Una víctima no deja de ser víctima hasta tanto no se le garanticen todas esas condiciones de vida que tenía, se le restablezca sus derechos. Sí, antecedente a lo que pasó. Por eso el llamado es a que se hagan planes de desarrollo y que involucren a las víctimas, que de nosotros depende también la nueva visión, el nuevo desarrollo y cambio de Colombia, por lo que ya tenemos una experiencia macabra, un hecho lamentable, y que de nosotros también es parte de trabajar para que no se vuelva a repetir esta historia. O sea, de pronto los errores, las equivocaciones, la ignorancia en algún tiempo fueron motivo para que se presentaran estos hechos, pero que ya teniendo el conocimiento podemos decir o defender cualquier tema de esta índola para que no se vuelva a repetir la historia. John, ¿quién se despide? ¿El que se va? En el caso, revivimos nuevamente el tema de la masacre. ¿Quién se despide? ¿El que se va o el que se queda? O sea, yo pienso que el que se va, por lo que no vuelve en persona, pero que a la vez se queda porque vive en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque es el dolor de cada uno de nosotros, el que se refleja día a día por lo que pasó, fue algo, o sea, lo peor que pudo pasar a nivel de Colombia fue la masacre del Salado, y olvidar la historia y repetir, condenarlos a repetirla nuevamente. O sea, por eso estamos sumidos a decir que la vida es más fuerte que la muerte. John, mil gracias por acompañarnos esta noche, por compartir con nosotros media hora, no solamente para recordar a las víctimas y lo que sucedió ese 18 de febrero del 2000, sino también para mostrarnos esa ilusión y esa esperanza que crece en usted y que usted está absolutamente comprometido para que también crezca en cada uno de los habitantes del Salado, porque se merecen una nueva oportunidad, pero sobre todo se merecen que los colombianos también los sientan como hermanos, a los del Salado y a todas las víctimas que ha tenido este conflicto en nuestro país. John, mil gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Nos reencontramos el próximo lunes 11 de la noche en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas noches.